Bien, pues voy a leer y a comentar, a charlar. No creo que me lleve un solo o un par de videos, no sé, este es un relato más bien largo. Explicar la tremenda fechoría criminal básicamente es un genocidio, si lo vemos a la luz de la definición de esta palabra. O sea, el asesinato impune de miles de personas. Me voy a basar en el libro de mi tío, que en paz descanse, Alfonso Trueba Olivares, que se llama Los Hospitales de México, más bien Los Hospitales de la Nueva España y la Caridad, hasta entre comillas le pone el título a mi tío, de Don Benito. Yo hice una transcripción, una adecuación a un lenguaje mucho más moderno, mucho más actual. También incrusté en este libro que ahora estoy presentando, Los Hospitales de México y la Caridad de Don Benito, muchas aportaciones de don Celerino Salmerón, de mi padre, don Salvador Abascal, de un extraordinario historiador mexicano, Victoriano Salado Álvarez. Y bien, vamos a hacer un preámbulo político de nuestra época. Y narro que durante el debate de los candidatos al gobierno del Distrito Federal, el panista Krill, Santiago Krill, aquel que inventó la palabra sospechosismo, denunció depósitos bancarios del gobierno capitalino por 10,000 millones de pesos y dijo que con ese dinero era posible realizar obras sociales de importancia. En esto seguramente tenía razón el funcionario blanquiazul, que con sus aventuras por ahí de todo mundo conocidas, extraconyugales, nos decepcionó a todos los que creíamos en él. Porque los servicios médicos de la capital del país eran, son y seguirán siendo un verdadero desastre. Por televisión se pasaron diversos reportajes sobre el rechazo de los heridos llevados a los hospitales del gobierno de la ciudad por falta de camas, por la manifiesta carencia de medicinas y de instrumental médico y lo inconcebible. Tampoco había, ni hay, ni habrá médicos para atender a las víctimas de accidentes. Por los testimonios de ambulantes y periodistas, los lesionados son llevados de un hospital a otro. Esto fue en aquellos años, en la época de Krill, y ahora sigue siendo exactamente igual o peor. De un hospital a otro y sistemáticamente rechazados, incluso del importa madre su salud y del ISSSTE. Inútil solicitar servicios, solo tramitamos entierros. La prueba del abandono criminal se tiene en el Hospital Rubén Leñero, construido en el tiempo del mejor o del menos peor regente de la capital, Ernesto Uruchurtu, quien, bueno, en cierta forma fue ejemplo de eficiencia y orden, aunque también fue un ratero, por supuesto, como buen priista, como buen Priranosaurus Rex. Hoy el Hospital Rubén Leñero está en ruinas, con puertas y paredes agrietadas, como lo evidencian las cámaras de televisión. Cuando el entonces director general de Servicios Médicos y de Urgencias del entonces DF, doctor Arturo García Cruz, informó de la reinauguración de ese nosocomio, fue una tomadura de pelo, porque los reporteros se encontraron con charcos de agua sucia, montones de arena y grava. Los reclamos de enfermeras y médicos fueron a coro, agresivos contra las autoridades capitalinas por las brutales deficiencias. ¿Para qué son los 10,000 millones? ¿Para jinetear tanto dinero? ¿Por qué en 1999 el régimen perredista gastó 292 millones de esos 10,000 si solo tenía presupuestados 51 millones para publicidad? Nah. Pero todo eso tiene un antecedente. Lo que la historia oficial no te va a contar nunca sobre el lado oscuro, tenebroso, negro de la vida del presidente, 7 veces presidente Benito Juárez. A quien quiera realmente conocer la verdad, pues le recomiendo que vea este video sin rechazo.
que abra su mente. Si no la abre, pues será como los paracaídas. Si no se abren, igual que tu mete, te matas, ¿no? Te mueres por cerrarte al conocimiento de la verdad. Vamos a ver lo que el nuevo régimen haga, es decir, el régimen del pejidente, este que lleva a México un día sí y otro también a la destrucción. Vamos a ver hacia dónde sigue llevando a muchos mexicanos que siguen sufriendo de analfabetismo histórico. Una verdadera perspectiva hay que darles de lo que nuestra patria puede esperar realmente, más allá de lo simplemente económico y material. Este régimen, lo profetizo, no será capaz de ni siquiera de comenzar a rescatar el alma de México. Su manejo de los espinosos temas de nuestra historia nos lo dirá. Y aquí cito una frase precisa de don Victoriano Salado Álvarez. Fíjense muy bien lo que dice este formidable historiador, no oficialista por supuesto. A miles de millones de pesos ha de haber llegado lo que distribuyeron con mano larga los beneméritos de América. El más conspicuo de ellos, don Benito, esos que tenían un sol por cerebro, y otros menos ilustres y famosos que acabaron para siempre con lo que pertenecía a los humildes y a los necesitados de alimentos intelectuales y de asistencia en sus dolores físicos. Victoriano Salado Álvarez. Bien, continuando con este triste y oscuro capítulo de nuestra historia, el principal resultado, bueno, no el principal, uno de los peores resultados de la reforma, encabezada por Juárez, Comonfort, etc., tengo que hacer una historia previa y referirme a cómo eran los hospitales de la época, y sobre todo hay que entender de dónde venía la prosapia, la maravillosa calidad, la excelsitud en el servicio y en la caridad de estos hospitales. Bien, explico su raíz histórica. El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, en los monasterios españoles del siglo XV, nos escribe otro historiador español, don Menéndez Pelayo, nos cuenta que el prelado cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, un contrarreformista furibundo, enemigo jurado de Lutero, Zwinglio, Calvino y compañía, caballero andante a la par con San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, y quién más se me escapa por ahí. Bueno, pues nada menos que nuestro fundador de la orden jesuita, San Ignacio de Loyola, otro contrarreformista extraordinario. Nos cuenta Menéndez y Pelayo que este señor cardenal recorrió todos los monasterios de la España de su época, siglo XVI, allá por la época de Lutero, 1520 y tantos, y los reformó severamente. Nadie podía quitar ya las reglas severísimas que reformaba: hábitos, celdas, asistencia, forma de celebrar misa, costumbres, comida, diversiones, todo quedó reglamentado dentro del más puro y profundo espíritu franciscano, monacal, verdaderamente austero. Claro, ahora la palabra austeridad ya no se entiende, porque si vemos la austeridad del malo, del peje, pues nada más que nos explique de qué ha vivido los últimos 20 años. Y con eso se borra cualquier imagen de austeridad. Fue así como el fraile franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, uno de los hombres de más claro entendimiento y de firme voluntad como nunca España ha producido, fortaleció la vida espiritual y las costumbres de los religiosos españoles de los primeros años del siglo XVI, preparándolos con ello para la gran hazaña de lo que sería la evangelización del continente americano, de la mitad de Norteamérica hasta Patagonia. A la difusión del evangelio en nuestras tierras siguió la fábrica de hospitales.
en los lugares más distantes, bajo las más variadas advocaciones. La relación de estos hospitales es de cuando menos 300, solo en el suelo de lo que ahora es México. Muchos gozaron del favor del Real Patronato, otros de la limosna de los indios o de colonizadores ricos, que con gran agrado cedieron parte de su hacienda para obras pías. No en el Teletón, por supuesto, que por fortuna no había. Siempre hacían la caridad, como la viejita aquella que narra Cristo, que deja a su ochavo por ahí a escondidas al pie del altar, a diferencia de los señores del Teletón ahora que llegan vaciando su talega de millones de pesos para ser vistos por todo México. ¡Qué tramposos! Ya en los años de la conquista, en 1520, fíjense qué dato más interesante, fundó Cortés entre sus soldados la primera cofradía, puesta al amparo de Nuestra Señora, con el fin de edificar el hospital que pocos años después recibió la gracia de la Limpia Concepción. Me brinco algunos años para decir que en 1555 se celebró en México, la Nueva España, el primer concilio provincial de la Nueva España bajo la presidencia de Fray Alonso de Montúfar. Entre los 93 capítulos que decretó, hay uno que muchísimo honra a la Iglesia en México. Capítulo 70. Otro sí, dice, porque es muy necesario, así para los indios pobres de los pueblos, como para los extranjeros que a ellos vienen, que haya un hospital donde los necesitados sean recibidos y favorecidos. Exhortamos a todos los ministros religiosos y clérigos a que por la mejor vía que pudieran procuren que en todos los pueblos haya un hospital cercano de las iglesias y monasterios, donde puedan ser socorridos los pobres y los enfermos, y los clérigos y religiosos los puedan fácilmente visitar y consolar, y administrarles los sacramentos. Esto va a ser una terrible andanada contra toda esa tunda, esa horda de analfabestias que andan por ahí en la red sueltos diciendo que los españoles nos vinieron a conquistar, nos robaron nuestro oro, nos trajeron todas las enfermedades, fueron una maldición, fueron asesinos y los principales genocidas del siglo XVI, XVII y XVIII. Falso. Esto es verdadera historia. La bondad de esta disposición, ¿sí?, no se guardó como un bello proyecto. Lo prueban los hospitales que entre los siglos XVI, XVII y XVIII se edificaron por centenares en las distintas regiones y provincias de la Nueva España. A la obra fundadora de estos asilos contribuyeron también, además de las órdenes religiosas, el rey de España, los virreyes de la Nueva España, los cabildos de todas las ciudades, los indios pudientes, muy notables cristianos, como el doctor don Pedro López, don Bernardino Álvarez, don Pedro Sáyalo, cuya santidad de vida los hace dignos de un proceso de beatificación. La obra de esos 3 siglos fue admirable y es digna de un amplio y detallado estudio. En la brevedad de este video y aun de este libro que estoy refiriendo en algunos de sus párrafos, no cabe. En la imposibilidad, pues, de hacerlo entre los estrechos límites de estos minutos o de estas líneas, me dedicaré solamente a hacer una breve relación de las principales fundaciones que se hicieron en la Ciudad de México. Y a manera de complemento citaremos las grandes epidemias que azotaron a la Nueva España durante el siglo XVI, como también algunas de las obras de medicina que se escribieron o se editaron en México, cuando en Norteamérica todavía andaban a flechazos y en taparrabos, entre los siglos XVI al XIX. Para completar el cuadro histórico de estos apuntes, haremos mención de 2 hechos que vinieron a poner fin o a modificar la estructura de los hospitales fundados durante el virreinato. Fueron 2 hechos verdaderamente brutales, dolorosos. Fueron verdaderamente 2 hecatombes, ambas ordenadas por la alta logia mundial,
de la masonería de aquel momento. El primero fue el decreto de las Cortes Españolas del 1 de octubre de 1820 y el segundo el decreto del gobierno de Juárez del 2 de febrero de 1861. No me voy a referir a los medicamentos que se utilizaban, me voy a concretar solamente a mencionar ciertos hechos históricos para que le quede muy claro al lector que la magna obra hospitalaria realizada en toda la Nueva España, desde el primer tercio del siglo XVI hasta los primeros años del siglo XIX, o sea, 1830 y tantos, es algo único en la historia de la humanidad, y les anticipo que Benito Juárez acabó con todo aquello de una manera cruel, sistemática, inexorable y, como era él, impasible. Hay que también contarles un poco de las epidemias que sufrieron los indígenas, sobre todo a mediados del siglo XVI, enfermedades con los soldados que llegaron, ciertamente con los soldados de Pánfilo de Narváez. Entre los soldados de Pánfilo de Narváez llegó un cierto negro, de raza negra, un hombre de raza negra, enfermo de viruela, que tuvo la triste misión de contagiar a los naturales. Esta enfermedad fue pasando de pueblo en pueblo, llevando la enfermedad a sus habitantes, quienes no conocían hasta entonces la enfermedad, y por lo mismo ignoraban el medicamento, por lo cual, por lo pronto, fueron presa del huizahuatl, o gran lepra, porque desde los pies hasta la cabeza se henchían de viruelas. Los indios, como era su costumbre, seguían bañándose juntos, sanos y enfermos, todos revueltos en los temazcales, con lo cual, de una manera patéticamente ignorante, pues se contaminaban sanos con los enfermos, se inflamaba más la sangre y así morían infinitos, dicen los cronistas de la época, por todas partes. Tantos eran los enfermos que no hubo quien se preocupara de sembrar los campos. No había ya indios, mano de obra para sembrar, con lo cual el azote del hambre no se hizo esperar. Hubo ocasiones en que, al morir los habitantes de una casa, acudían los vecinos y echaban la casa encima de los muertos, dándoles así sepultura. Entonces, no había hospitales que cuidaran a los atacados por la peste. Se ignora la cantidad de los muertos, pero fuera de toda duda está asegurar que ascendió a muchas docenas de miles el número de los indígenas que sucumbieron víctimas de la peste del huizahuatl. 11 años después de esta primera epidemia, arribó a las playas mexicanas un emigrante europeo atacado de sarampión. Y claro, la enfermedad atacó de tal manera a los indios que el número de muertos ascendió otra vez a varios miles. Mas en esta ocasión la peste fue en menor escala, porque, escarmentados del tiempo y de las viruelas que hubo antes, se puso mucha diligencia en todos los pueblos y se tuvo aviso de que no se entrasen a los baños públicos temazcali enfermos, y se dieron otros remedios que les fueron de mucho provecho y se evitó una inmensa mortandad. Los naturales le llamaron al sarampión tepitonzahuatl, o sea, pequeña lepra. Corriendo el año de 1545 hubo un padecimiento hemorrágico con manifestaciones de posible disentería, ya que los síntomas capitales que se observaron en los enfermos fueron, uso el lenguaje de la época, el pujamiento de sangre y justamente calenturas, y era tanta la sangre que les reventaba por las narices. Una vez más, los cementerios recibieron los restos mortales de las numerosísimas víctimas, principalmente en la región de Tlaxcala, una de las más pobladas y ricas de aquel entonces. Cuando el licenciado Jerónimo Valderrama recorría en el año de 1564 el virreinato de la Nueva España en calidad de visitador, una nueva peste, cuyas características ignoramos, azotó a la población. Y 12 años después, en 1576, muchísima gente murió a resulta del pujamiento de sangre acompañado de un tabardillo, posible tifo exantemático.
La relación de calamidades parece interminable. En 1588 hubo una gran escasez de maíz, la semilla tan necesaria y preciada en la alimentación de todo habitante de la Nueva España. Y bueno, pues bien fuese por la falta de alimentos o por otras razones, el caso es que hubo una gran mortandad entre los habitantes de las zonas comprendidas entre Tlaxcala, Tepeaca y el Valle de Toluca, un inmenso triángulo, en donde ahora por lo bajo habitamos alrededor de 40 millones de personas. Para terminar el siglo XVI, en 1595, Fray Jerónimo de Mendieta escribe de otra triple peste bajo los síntomas de paperas, sarampión y tabardillo. En comparación con el número de enfermos, el número de muertos fue muy reducido. Quizás esto se explique por la abundancia de maíz que por entonces se logró. Además, es de elemental justicia, y aquí me voy despacio. Chairos, escuchen bien, esas personas que con todo y su ascendencia mestiza, castiza e indígena reniegan de la madre patria, debo decir, en honor a la verdad, lo que consignan todos los historiadores serios de la época de hace unos cuantos años y actuales. Fray Juan, es de elemental justicia confesar que los frailes habían enseñado ya a los indios a prevenir y a curarse de las enfermedades. Fray Juan Bautista instaló en el convento de San Antonio de Texcoco durante esta epidemia de 1595 un hospital general. No fueron estas las únicas pestes que azotaron a la Nueva España, pero hay que reconocer que el número cada vez mayor de hospitales en todo el país redujo considerablemente el número de muertes hasta que se acabaron las pestes. Y bueno, hecha esta introducción, vamos a ver la parte triste. Ya vimos una parte muy triste, las epidemias, cómo se resolvió con la creación de hospitales atendidos por las órdenes mercedarias que pulularon por toda la Nueva España hasta llegar a más de 300 y que fueron capaces de impedir que brotaran de manera impune y mortífera nuevas pestes y enfermedades colectivas. Continuando con esta triste historia, vamos a ver qué fue lo que sucedió con... ¿Por qué se acabaron? ¿Por qué ahora tenemos esas dos instituciones que no sirven para nada? Yo he tenido la fortuna de nunca pisar una a propósito. Pero bueno, el primer zarpazo contra la obra hospitalaria viene de España, justamente, vamos a ver, viene de España por decreto de las Cortes Españolas del 1 de octubre pues, de 1820. En ese año, la revolución masónica, triunfante en España, que pedía para el reino la Constitución de Cádiz, masónica, obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz, gaditana. De esa manera quedó el gobierno de la monarquía en manos de una junta de gobierno masónica que para el 22 de marzo de 1820 convocó a Cortes. Y como era de esperarse, dada la ideología jacobina de la Constitución gaditana, las Cortes no tardaron en emitir varias disposiciones que hicieron realidad en España y en sus reinos de ultramar varios proyectos llevados a Madrid por las sociedades secretas ya desde la época 50 o 70 años antes del famoso rey masón que expulsó a los jesuitas de todos los dominios de España, comenzando así el caos que ahora nos desgobierna, el famosísimo, debilísimo y tonto rey Carlos III. Finalmente se salieron con la suya, así como ahora el peje se va a salir con la suya, instalando en todo el país la cultura de la muerte, a pesar de la victoria maravillosa que hoy tuvimos los partidarios de la vida, cuando el Congreso de Nuevo León, por 30 votos a favor y 8 en contra y 2 abstenciones, decretó que en el estado de Nuevo León es un delito penado el aborto. ¡Viva Nuevo León! El primer triunfo de aquellas cortes fue la suspensión de los jesuitas, nuevamente, el 14 de agosto.
Este fue un admirable preámbulo para un régimen de libertad. Ajá. Al mismo tenor de todo, prohibióse a las órdenes dar hábitos y admitir nuevos profesos. Se mandó cerrar todo convento que no llegara a 24 individuos. Radicalísima medida que echaba por tierra la mitad de los conventos en España. Se suprimieron todos los monacales, incluso los benedictinos de Aragón y Cataluña. Desaparecieron los conventos y colegios de las órdenes militares y de las órdenes hospitalarias de San Juan de Dios. Se eximió a los religiosos de la obediencia a todo prelado que no fuese el conventual elegido por ellos, y se declararon bienes nacionales lo mismo que haría Juárez 40, 50 años después, los bienes de las comunidades extinguidas, indemnizando en proporción de 1 a 1000, una indemnización irrisoria y una cortísima pensión para los exclaustrados, y aún esta se suprimió luego porque los masones la consideraron muy gravosa. Dióse libertad a las monjas para salir de la clausura, aunque en general, con muchísimo asombro de los comecuras, apenas hubo una sola monja en toda España que se aprovechó de ese decreto de la orden masónica trepada en el trono de España para salirse y renunciar a sus votos. Por decreto del 29 de junio de ese mismo año se redujo el diezmo a la mitad de lo que venía pagándose. Se estableció en todas las cabezas de obispado una junta diocesana bajo control masónico para hacer la distribución de sus dotaciones al clero y a la iglesia, y se le impuso al clero español un subsidio general de 30 millones de reales sobre el valor de los diezmos. Tal colección de disposiciones, profundamente antirreligiosas, llegó a México para su ejecución durante el gobierno del virrey Apodaca, entre 1816 y 1821. Mas, como era de esperarse, en el México de Iturbide encontraron una absoluta oposición, por lo cual el virrey llevó escasamente unas poquísimas de ellas. Se suprimió la Compañía de Jesús en la Ciudad de México y en Puebla en 1821, 23 de enero. Lo mismo se hizo en Durango el 9 de febrero de ese mismo año, y Apodaca, ni tardo ni perezoso, la emprendió contra las órdenes hospitalarias, haciendo salir de sus conventos, aunque solo de la capital, a los hipólitos, los juaninos y los betlemitas, cuyo único crimen era cuidar y ayudar a bien morir a miles de enfermos, sobre todo en la capital. Fue así como, por obra y gracia del decreto de las Cortes del 1 de octubre de 1820, nuestros hospitales del virreinato recibieron el primer zarpazo de su destrucción. Pero eso no es nada si lo comparamos con el zarpazo brutal juarista del decreto del 2 de febrero de 1861. Pero de este decreto nos ocuparemos en un siguiente bloque.